Carías en el poder y la nueva constitución. Iniciaremos con una pequeña biografía acerca de Tiburcio Carías Andino. Era abogado y general, fue presidente de Honduras durante 16 años. Su periodo es considerado una dictadura y por lo tanto es identificado como un dictador. Nombrado jefe político y militar de la zona norte, participó desde el año 1892 en conflictos civiles que asolaron a Honduras y en la guerra contra Nicaragua en 1907. Murió el 23 de diciembre de 1969. El general Tiburcio Carías Andino asume la presidencia de Honduras el 1 de febrero de 1933. A partir de este momento se sucedieron 16 años de gobierno autoritario, hasta que el 1 de enero de 1949 entrega el poder al doctor Juan Manuel Gálvez. La persecución política fue evidente durante este periodo. Los que sufrieron más este atropello fueron los miembros del Partido Liberal de Honduras y el Partido Democrático Revolucionario Hondureño, cuyos líderes eran asesinados, encarcelados o escapaban a otros países. Fue un gobierno totalmente represivo que abolió la libertad de prensa y de expresión, eliminando así la oposición. Inicialmente, Carías Andino fue elegido para ser presidente de Honduras por un periodo de 4 años. Finalizando ese tiempo, debía convocar a elecciones generales en 1936. Sin embargo, hizo a un lado las normas establecidas y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y abolió desde ese momento la Constitución en 1924. Carías creó y puso un vigor en una nueva Constitución que establecía un periodo de gobierno de 6 años. Obedeciendo los anhelos constituistas de Carías, algunos diputados presentaron y defendieron en 1939 ante el Congreso Nacional una propuesta de decreto que prolongara el gobierno de Carías hasta el 1 de enero de 1949. Por temor o por acuerdo, el decreto fue aprobado en el Palacio Legislativo. En el marco de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, los opositores de la dictadura de Carías convocaron una manifestación por un país libre en el Parque Central de San Pedro Sula el 4 de julio de 1944. El 5 de julio comenzó la manifestación y con ella la represión. El 6 de julio, a pesar del ambiente tenso de la ciudad, más de 2.000 manifestantes decidieron salir a las calles entre hombres, mujeres y niños. El inicio de la masacre tuvo lugar cuando los dirigentes de la manifestación empezaron a elevar discursos liberadores para el pueblo. En ese momento se escuchó un disparo y muchos le siguieron hasta que mataron más de 100 personas. Durante su administración, Carías tuvo que enfrentar varios conflictos. Número 1. Las revueltas civiles que acontecían en el país, tanto por motivos políticos como laborales, las cuales logró someter con el ejército fortalecido en número y armamento y el apoyo de las compañías bananeras. Número 2. La situación económica que afrontaba el país como efecto de la Gran Depresión en 1929, a lo que hay que sumar las epidemias de cigatoca y el mal de Panamá, que atacaron al banano y que causaron una terrible caída de las exportaciones y un dramático desempleo en el país. Número 3. La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945, produjo un impacto negativo, profundizando los problemas económicos del país, ya que disminuyeron las exportaciones de banano, lo que provocó la reducción de impuestos y las divisas. El índice de desempleo aumentó. Logros de la administración de Carías. Se construyeron carreteras, se modernizaron las Fuerzas Armadas y en 1946 se funda la Escuela Básica de Armas. Se fundó la Fuerza Aérea Hondureña en 1931 y en 1933 le da el primer impulso con la adquisición de 3 aviones militares Stinson Detroit comprados en Estados Unidos de América. Apoyado por el Instituto Carnegie, restauró y protegió el sitio arqueológico de Copán. El 1 de febrero de 1940 fundó la Academia Nacional de Dibujo de Claroscuro, que posteriormente se convirtió en Escuela Nacional de Bellas Artes. El 12 de noviembre de 1940, mediante el acuerdo número 660, creó el Distrito Departamental de Santa Rosa de Copán. Aplicó principios económicos conservadores que controlaron la economía del país y, a pesar de la depresión, pagó regularmente la deuda externa. Fin del periodo de Carías.
Honduras se declaraba un aliado incondicional de Estados Unidos hasta el punto de que en la Segunda Guerra Mundial le declaró la guerra a Alemania y Japón. Sin embargo, al final de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones políticas, sociales y económicas internacionales y latinoamericanas habían cambiado, y el país del norte se dio cuenta de que apoyar a las dictaduras de América Latina no favorecía sus intereses. Además, en Honduras habían surgido fuerzas sociales, políticas y económicas interesadas en generar transformaciones en la estructura del país. En El Salvador y Guatemala se derrumbaron las dictaduras de Maximiliano Hernández Martínez y Jorge Ubico, respectivamente. De esta forma, Carías Andino perdió fuerza y Estados Unidos lo presionó para que renunciara al poder y convocara a elecciones libres. El Partido Liberal no concurrió a las elecciones y el doctor Juan Manuel Gálvez asumió el poder.